Anuncian un ecocidio por cuenta del cierre de una represa que habría dejado seco al río Sogamoso. Isagen, operador de la represa, advierte que el problema tuvo que ver con el fenómeno de la Niña, que tiene disparadas las olas de calor en Santander. Y mientras el calor azota el occidente de Santander, las heladas golpean el oriente, exactamente en el sector del páramo de Berlín. Temperaturas han llegado a los 10 grados bajo cero. En minutos les contamos lo que dice el IDEAM sobre las olas de calor y algunas heladas. 2.600 personas de comunidades indígenas en Murindó, Antioquia, quedaron incomunicadas vía fluvial debido a la caída de decenas de árboles al río. 300 personas han sido evacuadas. El presidente Gustavo Petro visitó a los habitantes de Magangué, en Bolívar, damnificados por la temporada de lluvias. El mandatario instaló ollas comunitarias para ayudar a las familias afectadas. Estados Unidos comienza a ver el declive de la tormenta invernal del siglo, pero su paso deja 60 muertos y más de 20.000 vuelos cancelados en 4 días. No más pólvora. Tenemos el testimonio de un ingeniero que terminó vendiendo dulces por una discapacidad que le generó jugar con pirotecnia en una fiesta decembrina. La captura de 25 integrantes de la banda Los Camilos 2 ayudaría a esclarecer los asesinatos de al menos 50 personas en Bogotá y Soacha. La unidad de búsqueda recuperó 4 cuerpos en el cementerio de Saravena, Arauca. Estos pertenecerían a personas dadas por desaparecidas. Nosotros estamos ahí en el momento, hasta ahí llegamos, para la verdad. Una falla mecánica en un bus de servicio público en Medellín dejó 10 personas heridas. El vehículo fue a parar a una quebrada. De milagro no hubo víctimas mortales. Un bombero fue rescatado por la Fuerza Aérea al caer a un abismo en medio de un incendio forestal en el Meta. En Santa Marta, organismos de socorro salvaron de las llamas a una mujer. Durante la posesión del nuevo director de la Aeronáutica Civil, el gobierno reveló regulación a las mascotas en vuelos y las alzas en tiquetes aéreos. En especiales RTBC sobre los hechos que fueron noticia en el 2022, la guerra de Ucrania, los 12 años de Hidroituango que por fin arrancó y el minuto a minuto del crimen del fiscal uruguayo. Y en deportes, la Liga del Fútbol Colombiano comenzará el miércoles 25 de enero. El torneo de ascenso iniciará en febrero y ya hay fechas para la disputa de la Superliga. En Noticias de la Cultura, estamos desde el Parque de las Banderas, donde la comunidad LGTBIQ+ se toma la Feria de Cali. Muy buenas noches. Una alerta ambiental fue denunciada hoy en Santander. El nivel del río Sogamoso está tan bajo que causa preocupación. Mateo, al parecer es efecto del manejo que la represa Hidrosogamoso hace del caudal. Por eso, para conocer y entender esta situación, nuestra corresponsal en Santander, Joana Niño, está en el lugar. Joana, ¿cuál es la denuncia que hacen los habitantes de la región? Adelante. Daniela y televidentes, muy buenas noches. Precisamente nos trasladamos hasta el lugar para conocer de primera mano qué era lo que estaba sucediendo, y los habitantes una mañana se despertaron muy preocupados al observar que precisamente el río Sogamoso, su economía estaba prácticamente seco. Lo que hace unos días parecía el resurgir de los pescadores del río Sogamoso. Boca Chico de subienda del río Sogamoso, gracias Señor. Todo eso es solo un bello recuerdo, porque esta es la imagen del afluente hoy. Ayer amanecimos con el río completamente seco. Pues hoy igualmente el río duró seco casi como hasta las 4 de la tarde, y yo ya después de las 4:30 de la tarde empezó a subir el nivel como a término medio, y hoy en la mañana ya lo subieron al nivel que se ve en el momento. Los habitantes del sector denuncian que la reducción del caudal no se debe al calor. Que ellos, por ahorrar el agua para producir energía, ellos bajan el río totalmente a ceros. Ellos no lo cierran todo y por eso es que el río permanece a ceros. Por ahora, lo único cierto es que el agua disminuyó de manera drástica y justo en la época en la que la temperatura aumenta de manera descontrolada. Son miles de familias que habitan en la ribera del río Sogamoso y que dependen precisamente de esta economía, y que están preocupados porque, según ellos, Isagen no sabe manejar las aguas de esta importante afluente hídrica. Son al menos 1.200 familias de pescadores las que viven de lo que el río Sogamoso les da por esta época. Por eso que el caudal casi desaparezca y que los peces mueran es un gran golpe. Que lo sequen así, porque así, pues
de la mitad de un año para acá, de este año, tuvimos grave sobre la pesca, porque mucha creciente no saben controlar la represa como es debido. La atacan muy duro. Y cuando van aquí a secarla, entonces lo hacen peor porque la secan como si no hubiera nada que se muriera en el río. Pero según los habitantes del sector, la historia se repite cada año. Pero esta vez se cansaron y pidieron ayuda. No podemos tener nuestro pan coger o nuestro sustento diario que por mucha generación hemos venido nosotros recibiendo ese recurso del río Sogamoso. Fueron casi 24 horas en las que nadie pudo pescar y en las que el río prácticamente se secó. El daño ambiental y económico ya fue hecho. Para nosotros eso no es un juego, es algo atroz. Eso es algo inaudito. ¿Por qué? Porque ellos no piensan en el impacto que le hacen a las comunidades, porque eso es un genocidio. Son más de 10 años esperando una respuesta de Isagen, pero siempre la culpa para ellos es del clima. Aunque la comunidad señala que esta situación de la sequía del río Sogamoso se presentó porque Isagen cerró las compuertas de la represa, en un comunicado señaló que esto se debe a la temporada seca que se presenta en esta época del año. Isagen fue contundente en su respuesta mediante comunicado de prensa. Dado a las bajas afluencias registradas el día de ayer producto de la temporada seca que se viene presentando en el mes de diciembre. La Secretaría de Ambiente del departamento le solicitó a la Corporación Autónoma de Santander un informe sobre la situación del río Sogamoso. Ejecutivo detallado de la situación. En primera instancia es preciso recordar que el emisor inicial de ese licenciamiento ambiental para el operador, es decir, Hidrosogamoso Isagen, es el ANLA, que es el superior jerárquico por el volumen de generación de energía. Como el caudal del río depende de la represa, según la corporación, la sequía se debería al cierre de las compuertas. Se ha puesto en conocimiento de Isagen como operador de la hidroeléctrica y asimismo al ANLA como Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, quien hace seguimiento a la licencia de operación de la hidroeléctrica, en donde la apertura y cierre de compuertas pueden estar afectando alguna situación específica. Lo único claro es que miles de peces murieron mientras el lecho estuvo seco. Y el cambio climático también tiene con preocupación a los habitantes de la provincia de Sotonorte, pues en las últimas horas se han registrado fuertes heladas que han ocasionado afectaciones en los cultivos de papa y cebolla de los campesinos. Mientras un sector de Santander sufre con las altas temperaturas, otro ve cómo sus cultivos amanecen congelados en el páramo de Berlín. Las fuertes granizadas tienen afectados los sembradíos de papa y cebolla. Vemos la afectación en los cultivos y vemos cómo el ganado allá al fondo, cómo queda el pasto totalmente quemado. Además, el clima está quemando el pasto, alimento principal para el ganado. Estas fuertes heladas representan una afectación grande en la economía campesina. Seguimos atentos a cómo continúa el clima acá en nuestro páramo lindo de Berlín. Temperaturas de casi menos 10 grados Celsius continúan golpeando este sector del departamento por estos días. Otros campesinos señalan que estas heladas también son propias de la época del año, pero esperan recibir atención y pronta ayuda del gobierno departamental y nacional. Desde la playa, soy Joana Niño, RTVC Noticias, conectados 24/7. Joana, gracias por la información. Por supuesto, seguiremos haciendo seguimiento a esta noticia. Y continuamos porque la caída de cientos de árboles al río Cauca mantiene incomunicada una zona rural de Murindó, en Antioquia. La creciente del afluente generó la palizada. Gestión del Riesgo recomendó la evacuación de 34 viviendas de comunidades indígenas. Las lluvias en el Urabá antioqueño causaron el desbordamiento del río Murindó, lo que produjo la caída de árboles, lodo y piedra al afluente. Esto cortó el paso fluvial de unas 2.600 personas de 12 comunidades indígenas. En las mismas circunstancias que ocurrieron hace un año. Necesitamos que por favor nos colaboren en seres, colchonetas, todo eso se ha mojado. La verdad necesitamos que nos miren, estamos en un rincón de Colombia que también somos seres humanos. Solo con máquinas amarillas las autoridades podrán retirar el material del río para después hacer un jarillón. Es peor que la que se presentó el pasado marzo. Recordemos que en marzo también se vieron afectadas las comunidades indígenas que tienen viviendas dispersas. Unas 300 personas de comunidades indígenas fueron evacuadas.
Ante estos fenómenos del clima, el IDEAM asegura que las lluvias entraron en una tregua, lo cual es una buena noticia para los afectados por inundaciones. Sin embargo, hace una nueva advertencia: el tiempo seco traerá heladas y también incendios forestales. En menos de 2 meses, Colombia pasó de la declaración de desastre natural por invierno, decretada por el presidente Petro, a una temporada donde el sol volvió a salir. En términos del IDEAM, seca o de pocas lluvias. La mayor parte del territorio ya siente los efectos del calor. En algunas zonas como el Caribe y la Orinoquía, las temperaturas alcanzan los 36 grados Celsius. Para la región Caribe y la zona marítima colombiana también los vientos ya están presentes, al igual que el incremento en la altura de las olas. La máxima autoridad del clima en el país alertó sobre los posibles incendios que se puedan presentar a causa de la intensa radiación solar. Pero las noches y las madrugadas contrastan con este clima decembrino en los altiplanos, en donde la temperatura, a pesar de alcanzar los 22 grados en el día, soporta registros de hasta -2 en la noche y en la madrugada. Se prevén condiciones secas, predominando esta semana y las primeras 2 semanas de enero. Las heladas ya comenzaron a sentirse en Cundinamarca, Boyacá, Santander y Nariño. La amenaza ahora es contra los cultivos de papa, maíz, cebolla, hortalizas de clima frío, además de los pastos con el que se alimenta el ganado. Podrían ocasionar daños en los cultivos, especialmente en la zona, en los floricultores, y el tema de las hortalizas. La afectación en los cultivos podría variar los precios de los alimentos esenciales como la papa y la leche. El verano de la mayoría podría ser el desastre de algunos proveedores de alimentos del país. El presidente Gustavo Petro visitó hoy a los damnificados por las lluvias en Magangué. Allá lanzó el programa de ollas comunitarias en 3 corregimientos de esa población y anunció un nuevo plan de lucha contra el hambre. La nueva estrategia del Gobierno Nacional para la lucha contra el hambre consiste en comprar cosechas a los campesinos y crear una red de distribución de alimentos a bajo precio. El Estado debe aprender a comprar cosechas y a llevarlas a donde la población tiene hambre. Si se compran cosechas, estamos ayudando a aumentar la producción y la sostenibilidad alimentaria del país. Sobre la distribución de estos productos, el presidente planteó crear asociaciones de tenderos. Ese sistema lo tiene que empezar a implementar la Unidad Nacional de Protección del Riesgo, porque es precisamente para defendernos de la crisis climática. Va más allá de la olla comunitaria, es más difícil, más complejo. En Colombia ya hay 249 ollas comunitarias creadas por el Gobierno Nacional con recursos para empezar a funcionar. Durante esta visita a Magangué, el presidente envió un mensaje a los alcaldes para que se preparen en temas relacionados con el cambio climático. John López, buenas noches. Cuéntenos qué le dijo el presidente a los alcaldes. Hola Daniela, buenas noches. Pues realmente fue un jalón de orejas y un regaño a los alcaldes que no han sabido actuar ante los efectos y las emergencias que ocasiona el cambio climático. El presidente les pidió a los alcaldes que estudien ese tema para que desde sus poblaciones puedan aportar a disminuir sus efectos. También les pidió hacer buen uso de los recursos que el Gobierno Nacional envía para la atención de emergencias y que ese dinero no quede en manos de sus amigos, sino que realmente sean invertidos en las poblaciones afectadas. Por ejemplo, alcaldes que se aprovechan de las circunstancias de víctimas para hacer contratos rápidos a sus amigos y se pierde la plata. Cuando esto cada vez va a ser peor, o sea, esa es una actividad casi que suicida. El frío extremo que azota a Estados Unidos comenzó a ceder. La que ha sido considerada la peor tormenta invernal del siglo ha cobrado la vida de 60 personas y seguirá afectando el transporte aéreo y terrestre en los próximos días. No son esculturas de algún artista. Es parte del lenguaje bajo cero de la naturaleza a lo largo y ancho de Estados Unidos, pero así como hay imágenes majestuosas, las hay también así. Porque no en vano a esta tormenta, capaz de llevar el invierno a su potencia máxima, la apodaron la del siglo. Como todo en estos tiempos, el altoparlante para narrar lo que pasa son las redes. A través de ellas fue posible ver saqueos.
esfuerzos policiales por la seguridad y los destructores pasos de la invernal Elliot. Termómetros en negativo confirmaban lo que ocurría en 48 estados del país. Omnipresencia de hielo, nieve y vientos huracanados. El condado de Erie, en el oeste de Nueva York, fue epicentro del imperio gélido que se asentó. Tan solo Buffalo entregó 28 muertes a la cuota de fallecidos del país, que sumó 2 docenas más, y colosales autopistas de nieve de más de 2 metros de altura. Y hay que tener precaución, que la tormenta y lo fuerte ya terminó, pues las secuelas aún continúan. En varios puntos del país hubo cuerpos hallados en autos, casas, incluso algunos perecieron paleando nieve y otros más en estrepitosos choques. 20.000 vuelos cancelados, incluidos 4.700 hoy, y 1,7 millones de hogares sin electricidad son parte del saldo de la tormenta, para la que se necesitarán generaciones para ser olvidada. En esta época tenemos que hablar infortunadamente de los quemados con pólvora, y es que son alarmantes las cifras con respecto al año anterior. En todo el país han reportado un total de 605 casos por manipular pólvora. Hoy, más de 210 menores de edad sufren quemaduras en sus manos, en los rostros y en sus ojos. Los causantes son artefactos como totes y volcanes. Ahora veamos, las ciudades y departamentos más afectados son en su orden: Bogotá con 69 casos, Antioquia con 63, también está Nariño con 41 y le sigue Santander con 37 casos. El llamado es a no usar más pólvora. Y un joven que a sus 20 años perdió sus 2 manos y su ojo derecho por manipular pólvora en una Navidad, no pudo seguir el sueño de desempeñarse como ingeniero. Terminó vendiendo dulces en los semáforos de Medellín. Edison Esteban Barrientos, en medio de una fiesta navideña en el 2017, encontró un tarro de pólvora, se enredó y aún sufre las consecuencias. Las explosiones ocurrían, eran mis manos, por eso perdí mis manos. He perdido mi ojo derecho por un palo y un volador. También perdí mi rótula izquierda por culpa de la pólvora, entonces tengo una prótesis de pie. Para este hombre, encontrar trabajo y estar en tratamientos médicos son sus mayores exigencias luego del encuentro con la pólvora. He sido muy pobre y eso me ha llevado a vender confites a un semáforo, y gracias a Dios estoy acá contando mi historia, gracias al apoyo de las personas que me apoyan en las plataformas digitales. El mensaje es claro con esta imagen. En Colombia ya van 605 quemados con pólvora y el 30% son niños. Duro golpe a la banda delincuencial conocida como Los Camilos 2, dedicados al homicidio y también a la venta y distribución de estupefacientes en el sur de Bogotá y Soacha. 25 personas fueron capturadas. El hombre que desciende de la motocicleta es conocido con el alias de Peligro o el Beneco, sicario de confianza del líder de la banda delincuencial alias Pescadito. Camina sigilosamente sin quitarse su casco hasta donde se encuentra este otro hombre, quien empezaba su venta de estupefacientes en el Parque de Venecia, sur de Bogotá. Sin mediar palabra, se le acerca, desenfunda su arma de fuego y le propina un disparo justo en la cabeza. El atacante regresa hasta su moto y huye. Se capturan 21 personas con orden de captura, 4 personas en flagrancia y una serie de elementos incautados como elementos materiales probatorios que sirven para mejorar la evidencia en los procesos. Entre los 25 capturados de Los Camilos 2 se encuentra su nuevo líder, Andrés Leonardo Achipis Bolívar, alias Pescadito, quien retomó el control de la banda delincuencial y a quien se le atribuyen cerca de 40 homicidios en Bogotá y Soacha. Con 28 años de edad, con una trayectoria criminal de 17 años, con una injerencia en 63 barrios de la ciudad de Bogotá y 13 barrios en el municipio de Soacha, una estructura con 37 integrantes, 6 de ellos extranjeros. Durante los allanamientos, las autoridades incautaron más de 8 millones de pesos, 3 armas de fuego, más de 7.000 dosis de estupefacientes, 15 celulares, un vehículo y 2 motocicletas. La unidad de búsqueda recuperó 4 cuerpos que estaban en el cementerio de Saravena, en Arauca. Medicina Legal trabaja para determinar si pertenecerían a personas consideradas desaparecidas. Él nos alcanzó a decir que estaba allí en Monte Casanare, ahí adelante con Guapal.
Uno de los cuerpos sería de un hombre de 33 años. Han pasado 6 años de esa última llamada, desde ese instante en que su familia escribió su propia historia en medio de su búsqueda. Este hombre se habría dedicado a caminar por el país para plasmar en letras las costumbres de cada región. Sin embargo, su sueño de tener un libro fue frenado por las balas del conflicto armado del país. Esta es una de las más de 2.000 historias que hay en Arauca. De ello no nos vamos a olvidar nunca, si aparezca o no aparezca, de ello no nos vamos a olvidar. Son familias que, a pesar del pasar de los años, mantienen la ilusión de encontrar a sus seres queridos. Vamos a ver si los que hay están aquí son o no son, pero entonces la esperanza es esa, ¿sí? En el cementerio central de Saravena, en Arauca, encontraron estos cuerpos y el de un joven con discapacidad visual que habría sido víctima de los llamados falsos positivos. Ahora, Medicina Legal determinará la identidad de estos 4 cuerpos y luego los entregará a los familiares. El ELN liberó al suboficial de la Armada Nacional que había sido secuestrado en Tame, Arauca. Camilo Andrés Córdoba viajaba en un bus de servicio público cuando fue retenido y hoy cumplía 15 días en cautiverio. Sin embargo, la Defensoría y la Iglesia Católica mediaron con este grupo armado y en medio de la selva fue dejado en libertad. Las autoridades lo trasladarán a Barranquilla, donde está su familia. En otras noticias, la JEP no aceptó el sometimiento de Aleider Castañeda Ávila, exalcaldesa de Monterrey Casanare, recordemos condenada por vínculos con el paramilitar Martín Llanos. Más hechos del día en un minuto. La Defensoría del Pueblo pidió a los grupos armados un cese al fuego unilateral y definitivo. Verificarán que las disidencias cumplan el que anunciaron el 24 de diciembre hasta el 7 de enero de 2023. Para que se muestren gestos de paz que permitan la consolidación de un proceso de diálogo. Un juez envió a la cárcel a Berta Ramírez y a la patrullera de la policía Daniela Echeverry, señaladas de trata de personas en Cartagena. La patrullera será trasladada a la cárcel de Turbaco en Bolívar. La uniformada llevaba 5 años en la institución y hacía parte del grupo de infancia y adolescencia. Casa por cárcel le dieron a la mujer que disparó en 3 oportunidades a su esposo. El ataque sucedió con el arma de dotación del hombre, un agente del CTI que aún permanece en un centro médico. En una operación del ejército en Arauca fueron capturados 5 hombres que serían integrantes del Frente Martín Villa de las disidencias de la FARC. Entre los detenidos estaría el responsable del asesinato del patrullero Wilmer Rodríguez el pasado 11 de noviembre. Un bus de transporte público terminó en una quebrada en un barrio de Medellín, al parecer por fallas en los frenos. Al menos una decena de personas terminaron lesionadas. Por unos segundos, Benjamín y un grupo de recicladores se salvaron. Vivieron casi un milagro. Pues nosotros es ese. Entonces yo le dije al muchacho en el momento que nos fuéramos a cambiar, pero no sé qué me dio y me fui a sentar donde saqué el muchacho allá sentado. Cuando venía ese bus encima, sí me entiende que donde nosotros estamos ahí en el momento, hasta ahí llegamos para la verdad. El bus de servicio público perdió el control y dejó 10 personas lesionadas. 4 que requieren ser trasladados al centro hospitalarios con traumas a nivel de tórax y posible fractura a nivel de extremidades inferiores. Por fortuna no hubo víctimas mortales y 4 unidades de bomberos atendieron la emergencia. Las autoridades investigan las causas del accidente. Y también hay buenas noticias. Escuchen esta historia. En una heroica labor, 2 bomberos de Santa Marta lograron salvar a una mujer de 69 años de un incendio. Cuando la rescataron ya presentaba problemas para respirar. De entre las llamas salieron los 2 héroes vestidos de bomberos. Con ellos, una mujer que por poco muere en un incendio en Santa Marta. Felicitar a este grupo de hombres profesionales que gracias a esa rápida acción pudieron controlar el incendio y salvar no solamente a la adulta mayor, sino a todas las personas que residían en esa vivienda. Unos minutos antes, los bomberos escucharon el grito débil de una mujer que pedía ayuda. Se atendió y se pudo controlar un incendio estructural en el barrio Jardín de la ciudad de Santa Marta. Fue necesario trasladar a una persona que se rescató con vida en el lugar de los hechos, el cual fue una adulta mayor, la cual fue trasladada al centro asistencial y se encuentra con vida en estos momentos, gracias a Dios. Y aunque las labores de rescate se complicaron por la magnitud del fuego en la vivienda, al final los héroes le salvaron la vida a la mujer de 69 años. Y escuchen esta historia. Un bombero que atendía un incendio forestal sufrió un accidente en medio de su labor y quedó en el fondo de un profundo abismo. La situación fue tan difícil que solo la intervención de la Fuerza Aérea permitió salvarle la vida.
Los bomberos llegaron hasta San Juan de Arama Meta para apagar un incendio forestal en lo alto del cerro El Indio Acostado. Uno de ellos, un voluntario de 22 años, pisó en falso y cayó a un abismo de al menos 150 metros de profundidad. Quedó herido y en el fondo del cañón del río. La Fuerza Aérea lo rescató. Por el sitio donde se encontraba y por las heridas que presentaba este paciente, fue necesario cambiar la configuración del helicóptero y ponerlo como un ángel que salva vidas. La Fuerza Aérea desplegó una operación altamente riesgosa en una zona de difícil acceso. Estuvieron a cargo pilotos, técnicos expertos, médicos y rescatistas militares. Fue necesario que mediante la grúa de rescate se extendiera una camilla y el pararescatista descendiera para estabilizar el paciente en tierra y luego recuperarlo. El bombero estuvo inconsciente por 1 hora, sufrió fracturas en su cara, pero por el rescate ya recibe atención en el hospital de Granada Meta. Continuamos con más noticias. Para la medianoche está programado un paro de al menos 300 trabajadores de la empresa licorera de Antioquia. La empresa y el sindicato siguen en contacto. A partir de las 0 horas de este miércoles, más de 300 empleados de la fábrica de licores de Antioquia realizarán cese de actividades. Exigen mayores garantías laborales para los empleados. Ellos se paran en un 7% y eso no nos parece que es una negociación, eso es una imposición de la administración y les aclaro, esta tabla de indemnización no afecta a la sostenibilidad de la empresa, a la rentabilidad. La compañía advierte que la producción de licor para el 2023 podría verse afectada si no hay acuerdo entre los sindicatos en los próximos días. De esas 670 mil millones de pesos que la FLA genera para Antioquia, ¿sí? Yo le puedo decir que para salud y educación el 50% se van. En las próximas horas habrá acercamiento de los sindicatos con la compañía para buscar acuerdos que eviten el paro de trabajadores. Hablamos ahora de lo que pasa en el mundo. Desmilitarización de Ucrania. Esa es la exigencia que transmitió el gobierno de Rusia a través de su canciller para poner fin a la guerra que tiene activa en ese país. A pesar de ello, hay soldados rusos que hoy pelean del bando ucraniano. De fronteras de Ucrania hacia afuera, dictaron todo esto que acumula. Y desde allá, luego de 10 meses invadida, Rusia le trazó este ultimátum. Sergei Lavrov, su encargado de exteriores, advirtió que el suelo ucraniano debe desmilitarizarse y quedar limpio de amenazas a la seguridad de Rusia, o verá cómo su ejército resuelve el problema. A su vez, condiciona la prolongación del conflicto a la que llama resistencia sin sentido de Kiev y sus aliados. Aún así, fuera del cálculo de Moscú, hay algunos de sus enviados que decidieron apoyar al bando local que defiende su suelo. Estoy luchando contra mi patria, contra el régimen de Putin, no contra la gente, sino contra el mal. Ajenos al debate de la posibilidad del fin o extensión de la guerra, el tiempo presente y su invierno es el que quienes están en medio del conflicto resuelven. Aún más, si este les desbarata la vida. Arreglamos la chimenea y ahora podemos calentar la casa. Lo superaremos, no tenemos otra opción. ¿A dónde iríamos? Donde Rusia enfoca su ofensiva, como en Bakhmut, el relevo generacional ucraniano mira de frente a la guerra, a espera de si ésta le da oportunidad de existir. Y es que sin lugar a dudas la guerra en Ucrania es la noticia del año en el mundo. Desde cuando Vladimir Putin ordenó a su ejército cruzar a territorio vecino e invadir la nación más oriental de Europa, se redefinió la geopolítica actual. Potencias occidentales y sus sanciones intentaron que Moscú desistiera de su guerra que completa ya 10 meses y sus posibilidades de acabar están en un punto muerto. Se necesitó volver a aprender a bailar, cocinar, a llegar a casa, a todas y cada una de las cosas que caben en la vida. Se necesitó aprender una manera diferente de ser Ucrania. A las 4:20 de la madrugada del 24 de febrero, la obligaron a dejar de ser ella. Y
y desde entonces su piel es lienzo en el que se escribe esta historia. El apocalipsis a cuentagotas fue diseñado y dictado letra a letra desde Rusia. El cálculo de Moscú era efectuar una invasión express en solo 72 horas. Pero han corrido poco más de 72.000, suficientes y capaces de hacer que el mundo sea otro. Porque la guerra inédita que se narra en tiempo real y en megapíxeles, la que fusionó la musculatura militar en lo urbano, la que dejó sin palabras a los 5 continentes con estos encuadres, la que irradió más de 10 millones de sus ciudadanos hacia afuera, descolocó la geopolítica global. A medida que cada edificio se arrodilla, que cada pecho ucraniano emprende una batalla de verde oliváceo, o en esta travesía por la vida, esa turbulencia se ha traducido en embargos, en gestos simbólicos contra la cúpula del Kremlin. La autora de todo esto, de una rusificación 2.0. Porque la guerra también ha servido para la colisión de estas dos imágenes. Un Putin con aspiración zarista y un actor que cambió el traje por el uniforme. De norte a sur, de este a oeste, Naciones Unidas calcula que casi 6.000 vidas civiles se han perdido y 7.698 personas han resultado heridas. Mariupol, Mykolaiv, Odessa, Kharkov, Zaporilla y Lviv imprimen la geografía ucraniana en la retina del mundo mientras hospedan el cambiante eje de la guerra. 7 millones de personas, ahora nómadas, persiguen los rincones que los misiles no alcanzan. Ucrania, la alacena del planeta que surca los mares de nuevo, bajo esta sobredosis hostil en su kilometraje cuadrado, hoy es el nodo más neurálgico del globo. Con las heridas a flor de piel y aún bajo tierra, respirando cada aliento de vida. Caracol Radio, más compañía. Bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría, como siempre, saludarlos desde la ciudad de Medellín. Comenzamos hablando del fútbol profesional colombiano porque ya quedaron definidas las fechas, cómo será el calendario para el próximo año, cómo se va a jugar la Liga, la Copa y también la Superliga. Pues la Liga comenzará el primer semestre el miércoles 25 de enero y tendrá su final el 25 de junio. El segundo semestre iniciará el 16 de julio y se espera terminar el 10 de diciembre del 2023. La Copa Colombia se jugará entre el 16 de febrero y el 2 de noviembre con descanso en los meses de junio y julio. Y la Superliga, que enfrenta a los campeones del 2022, se va a jugar la ida en el estadio Hernán Ramírez Villegas con el juego Pereira versus Atlético Nacional. 7 de febrero la vuelta en el Atanasio Girardot el 14 de febrero. Y ahora hablamos de fútbol internacional, más precisamente del fútbol inglés, porque el Chelsea y el Manchester United ganaron en el reinicio del fútbol de ese país, de la Premier League. Y seguimos hablando del fútbol profesional colombiano y esto pasó hoy en la tarde aquí en la ciudad de Medellín, más precisamente mejor al sur, en Itagüí, en la sede administrativa de Atlético Nacional, en donde se presentaron los hinchas a hacerle una huelga al equipo, pero sobre todo a los directivos por algunos temas que no los tienen para nada contentos. El primero es que consideran una nefasta labor administrativa del club por los otros temas también que se consideran y que los tienen inconformes. El primero es la falta de contratación de refuerzos
ascensos de categoría para la temporada 2023 y asimismo el alto precio de los abonos para el próximo año. Los hinchas han reaccionado en redes sociales manifestando que no se van a abonar hasta que los dirigentes contraten hombres de jerarquía para el club que jugará Liga y Copa Libertadores en el 2023. Hay tiempos de crisis en el equipo verde de Antioquia. Continuar con los personajes que tuvimos acá invitados, también estuvo el escritor peruano Santiago Roncagliolo, que ha hecho no solo ficción con la sociedad, sino además libros sin ficción que explican la sociedad del siglo XX. Es el autor de un libro que se llama La Pena Máxima, de pronto ustedes lo conocen más por el lado de la película, y estuvo aquí hablando con Jairo Patiño, el Duque de Misión. ¿Cómo sientes que ha envejecido este libro? O sea, ¿qué piensas del libro ahora, ya después de tantos años de publicado? No, lo terrible es que ha rejuvenecido, pero no por mi mérito, sino porque la historia de América Latina va hacia atrás y entonces habla del colapso de la política y de cómo los extremos se lanzan al asalto del poder de la Guerra Fría, que cuando salió en el 2006 era algo que creíamos ya superado, pero 15 años después es lo que vemos en el periódico, es nuevamente las dudas sobre la política y los extremos tratando de luchar por controlarla, ¿no? Cuando hacen una reedición, en tu caso particular, de un libro tuyo, lo revisas de nuevo, ¿cómo funcionan un poco las relecturas de los libros ya publicados? A ver, yo odio releer el trabajo viejo porque nunca eres el mismo que lo escribió y siempre habrías cosas diferentes, pero un poco por lo que ya he estado contando, por cómo la coyuntura y el tiempo van hacia atrás, me sorprendió encontrar una novela muy actual. Bueno, y ahora conectemos un poco todo este asunto con el otro libro que también estás en estos días un poco hablando, y es Y líbranos del mal. No, yo creo que las dos son thrillers sobre sectas. Lo que pasa es que Sendero Luminoso era una secta de extrema izquierda y la comunidad religiosa que describe Y líbranos del mal es una secta extremadamente conservadora, ¿no? Una secta católica. Pero las dos exploran cómo gente noble que tiene buenas intenciones y quiere salvar al mundo termina haciendo cosas atroces, una guerra o los abusos, cada uno desde su lado, ¿no? Y en ambos casos estas sectas cogen a adolescentes que se sienten diferentes, generalmente con familias destruidas o padres que no están, y les dicen: tú no eres diferente, tú eres mejor que los demás y tienes una misión. Y para cumplir tu misión tienes que formar una nueva familia. Y yo, dice el líder, voy a ser tu padre. Y es entonces que estos jóvenes quedan sojuzgados por el poder de los líderes de estas sectas y se convierten en herramientas letales, ¿no? La política y la iglesia, nada menos, ¿no? Yo escribo historias de terror y si eres latinoamericano tienen que ver con la política y la iglesia casi todas. ¿Cómo se construyen estos libros desde la investigación? Porque también son novelas que dan cuenta de asuntos que pueden ser, si no bien el género de novela histórica desde el punto de vista clásico, de la definición de género, sí dan cuenta de asuntos importantes de Perú y de Latinoamérica y de asuntos de la iglesia. Bueno, mi exploración es sobre todo tratar de desarrollar cómo los personajes pueden haber llegado a este punto, cómo se han creado los monstruos y cómo se crean a partir de cosas que todos llevamos dentro, de la necesidad de amor, de la sed de justicia, de las ganas de cambiar el mundo, de la obsesión por ser bueno. Lo que es cómodo pensar que el mal es una cosa que hacen psicópatas caídos de otro planeta, pero lo cierto es que nuestras sociedades producen el mal como si fuese una pus y lo producen en personas que no están hechas de nada diferente que nosotros. Entonces mi investigación está orientada a preguntarme si yo mismo no me habría convertido en un monstruo viviendo lo que ellos viven, y que el lector se pregunte si él mismo no se habría convertido en un monstruo. Cuando te identificas, lo que te permite la literatura es identificarte con personas muy diferentes de ti, incluso con personas que te harían daño, que te arrancarían la cabeza,
Y eso es inquietante, eso es perturbador y ese es el tipo de emoción que quiero conseguir. Te doy gracias. A ti, un placer de conversar. Gracias. En medio de los escándalos que atraviesa la aeronáutica civil, el ministro de Transporte posesionó hoy a Sergio París como nuevo director de la entidad. Apoyar las investigaciones será prioridad en su gestión. París, el nuevo director del Aerocivil, no tendrá una tarea fácil, pues en días pasados fueron públicas una serie de irregularidades contractuales y hechos de corrupción en la entidad. Mas no parar allí, ser una entidad visible, ser abierta y transparente. Vendrán seguramente tiempos difíciles para cumplir este objetivo. Ustedes serán nuestros jueces y seguramente complejas las situaciones que enfrentar, pero estaremos completamente dispuestos a poner la cara al país. En medio de la posesión, el ministro de Transporte entregó al nuevo director la hoja de ruta que debe seguir para hacerles frente a las inconsistencias de algunos contratos. Especial preocupación revisten los siguientes procesos contractuales, además del advertido: el de Puerto Carreño, el de Riohacha, Guajira, el del aeropuerto Rojas Pinilla, el Vanguardia Villavicencio. Uno de los mayores retos que tiene París será apoyar a las autoridades en las investigaciones de las irregularidades denunciadas. Y atención viajeros, porque el próximo año el gobierno nacional propondrá algunos parámetros para el transporte de mascotas en los vuelos comerciales. También impondrían sanciones a pasajeros iracundos. Para el Ministerio de Transporte es clave regular cómo deben viajar las mascotas, pero también ponerle un tate quieto a los pasajeros conflictivos. Estamos trabajando en eso y lo vamos a llevar al Congreso de la República en el mes de febrero. Necesitamos regular ese tema, como los pasajeros disruptivos, los pasajeros que no respetan a los funcionarios, a los operadores de las aerolíneas. Además, el ministro indicó que junto con las aerolíneas y el gremio buscan que el incremento de los tiquetes aéreos no sea superior a 14%. De manera que solo se impacte el incremento del 14% de los tiquetes del crecimiento del IVA y que ni la inflación ni el IPC golpeen los valores de los tiquetes. Y advirtió que el gobierno montará operativos en los municipios para verificar que los vehículos tengan SOAT. La compra del SOAT para motocicletas se disparó en más de 400% como consecuencia del descuento de la mitad de la tarifa para esos vehículos. Salimos a las calles para hablar con estos actores viales. Andrés Moreno es un motociclista con muchos años de experiencia en esta clase de vehículos. Para él, tener el SOAT es muy importante. Siento que es muy necesario en el sentido cuando usted va en la calle, algún factor vial que puede ser una persona, puede ser otro motociclista, inclusive un vehículo, para que usted no tenga riesgos y tener que sacar de su bolsillo. Varios motociclistas sienten que el descuento ayuda en su economía. El precio que teníamos era muy elevado, ya ahorita con el descuento nos puede facilitar en que, dado caso la revisión técnico-mecánica. Sí, se sentía muy costoso. Pero igualmente ya digamos que en esta rebaja que le hicieron es una gran ventaja para nosotros. Es un alivio porque pues es un ahorro que uno se hace. Claro, más que seguro, me sentiría inseguro donde no lo tuviera. En Fasecolda ya califican como significativo el aumento en la compra del seguro. En particular, se destaca el crecimiento de la expedición de pólizas de motocicletas con un crecimiento de 474%. Bogotá, Antioquia y el Valle reportan la mayor expedición de pólizas de este seguro. Así, el precio de la póliza está logrando el propósito de contrarrestar la alta evasión que había. En 4.767 cerró el precio del dólar, subió 23 pesos. La libra de café colombiano se cotizó en la Bolsa de Valores de Nueva York a $1.66. El precio interno de la carga bajó 40.000 pesos y llegó a 1.930.000 pesos. Desde enero de 2023, los negocios de comidas y bebidas inscritos al régimen simple de tributación deberán cobrar el impuesto al consumo del 8%. El Ministerio de Hacienda amplió el cupo de obras por impuestos para 2023 a 800.000 millones de pesos. El nuevo tope supera en 60% el de 2022. Ahora vamos
vamos a un recorrido por las noticias que marcaron el 2022. La muerte del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en las islas de Barú causó estupor en el continente y también puso en alerta a las autoridades colombianas, paraguayas y estadounidenses que lograron dejar al descubierto una banda transnacional. Lo que planearon como su luna de miel en Cartagena terminó en tragedia. Un ataque de pistoleros acabó con la vida del fiscal Pecci. Todo ocurrió el 10 de mayo, minutos antes de las 11 de la mañana, cuando Marcelo Pecci y su esposa Claudia Aguilera disfrutaban de una mañana de playa en Barú. El asesinato se planeó desde las redes sociales. Los asesinos, a través de las aplicaciones, seguían cada paso de la víctima y su esposa. La vida no puede reducirse a publicar todo lo que uno hace todo el día. Uno tiene que tener también conciencia de la preservación de su propia vida. El plan criminal habría iniciado desde finales de abril en Envigado y Medellín y lo pusieron en marcha desde el 6 de mayo cuando llegaron a Cartagena estas 5 personas y se dividieron en 2 grupos. Wendre Scott Carrillo, el sicario que disparó contra el fiscal, y Eiberson Adrián Arrieta, el encargado de la logística del transporte, se alejaron en un hotel del sector El Laguito, mientras que Marisol Londoño Bedoya y Cristian Camilo Monsalve se hospedaron en un hotel del centro de la ciudad. Francisco Luis Correa Galeano, señalado como el articulador y financiador, se quedó en otro lugar desde donde coordinó todo el plan. El día del asesinato, el primer grupo de sicarios salió del hotel hacia Playa Blanca, frente a la isla Barú, en un vehículo particular que fue alquilado. En cada uno de los desplazamientos dejaron pistas que luego fueron recopiladas por los investigadores. Una de ellas, la parada que hicieron en un restaurante. Una vez llegaron a Playa Blanca, fueron a una caseta donde alquilaron la moto acuática. El conductor y el sicario se quedaron esperando, aguardaban la señal que les harían sus cómplices desde la playa. Estos son los otros implicados: Marisol Londoño Bedoya y Cristian Camilo Monsalve, madre e hijo. Su trabajo es conocido en el mundo criminal como los marcadores o campaneros, porque fueron los encargados de seguir a las víctimas. El fiscal Pecci y su esposa descansaban en la playa sin saber que cada uno de sus movimientos era vigilado por esta peligrosa banda. Atención a esta acción de Marisol. Los brazos levantados era la señal que esperaban los sicarios. Mientras la moto acuática se acerca, madre e hijo se retiran de la playa. Sabían que la balacera estaba a punto de iniciar. 2 hombres se acercaron al lugar donde el fiscal estaba con su esposa. El sicario, a sangre fría, le disparó 3 veces. Los 2 hombres huyeron del lugar en la moto acuática. Muchas con causas de crimen organizado que Marcelo manejaba, otras causas vinculadas al narcotráfico y también algunas causas de menor cuantía o juicios de menor magnitud. La medida es con custodia. Marcelo Pecci llevaba 2 décadas en la función pública en Paraguay. Era fiscal especializado en crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Un sistema del crimen organizado transnacional estaría detrás del asesinato del fiscal paraguayo. Vale decir que tristemente algún compatriota acá dio una orden, armó un equipo. El 3 de junio fueron capturadas 5 personas, de las cuales 4 aceptaron cargos y fueron condenadas a 23 años de cárcel, mientras que el proceso contra Francisco Luis Correa Galeano, encargado de coordinar el plan criminal en Colombia, está en etapa preparatoria de juicio. El 20 de diciembre fue capturado en Caracas, Venezuela, uno de los hombres clave en este homicidio, Gabriel Carlos Luis Salinas. Sería partícipe de estos hechos como coautor, debido a que él era el encargado de transportar a la persona que finalmente disparó contra el fiscal Marcelo Pecci. Salinas era buscado con circular azul por homicidio, tráfico y porte ilegal de armas. A pesar de eso, las autoridades revelaron que no será extraditado a Colombia. Otra noticia que marcó el 2022 se dio en noviembre con el nacimiento del habitante 8.000 millones. Y cabe destacar que Colombia tiene entre 50 y 52 millones de habitantes. Estamos entonces viviendo un fenómeno de superpoblación. Las opiniones son contradictorias. Por un lado, la mayoría de habitantes se encuentran en las grandes ciudades porque muchos municipios se están quedando vacíos y no nace nadie hace varios años. Mientras usted mira este informe, unos 5 colombianos estarán llegando al mundo. Al finalizar
finalizar el año, el país tendrá unos 800.000 habitantes más. El mundo llegó a la simbólica cifra de 8.000 millones de humanos. Colombia no alcanza a tener el 1% del total de la población en el planeta. Es una estimación, porque es muy difícil saber exactamente cuánto es la población. Terminando el siglo, Colombia tenía la misma población de Argentina, cuya extensión es el doble, pero hoy tiene 5 millones más de personas que en el país del sur. Decir 50 millones es mucho o es poco no es sencillo, hay que verlo a la luz de las relaciones con otras variables. La ambiental es una muy importante, por supuesto la económica. Sin embargo, más de la mitad de este país está deshabitado. Y la tercera parte de la población se acumula en 5 ciudades. Bogotá, Medellín, Cali, incluso Barranquilla. Algunos escenarios ya sienten el exceso. Nuestras ciudades han crecido de manera espontánea, poco planificada. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, el parque automotor. Es entonces cuando las variables tocan todos los sectores y deja de ser una simple discusión de números. Entonces hoy encontramos desigualdad social, desigualdad económica en el acceso a servicios, en la provisión de bienes, tenemos desigualdades territoriales que son muy evidentes. Ciertos lugares ya se notan pequeños ante la multitud. Evidentemente la ciudad cada vez más se ve saturada de gente, de personas, los centros comerciales, las vías. Pero es que no está la infraestructura para tanta población, es el problema. No hagamos tanto chino, hermano. Ya 1 o 2 no más, hermano. Pero los números reflejan otra realidad. Existe una medida estándar que dice que para que una población se pueda garantizar su vigencia en el tiempo, las mujeres deben aportar 2.1 hijos por mujer. Estamos por debajo de esa medida desde hace aproximadamente 10 años. Pocos quieren quedarse a poblar el campo y las migraciones también tuvieron mucho que ver en los últimos 5 años. Porque la realidad hoy en Colombia es que siguen naciendo gente. Y después de 12 años de la adjudicación del proyecto para la construcción de Hidroituango, este año entraron en operación las primeras 2 turbinas de la hidroeléctrica que generará el 17% de energía para el país. En el 2023 se deben entregar otras 2 unidades. Hidroituango es la central hidroeléctrica más importante del país. Fue diseñado para la operación de 8 turbinas con capacidad de generar 300 megavatios cada una. El costo de la obra fue de 18.3 billones de pesos. La operación comercial de sus 2 primeras unidades de generación de energía comenzó a finales del 2022 y las 6 unidades restantes entrarán en operación entre el 2023 y 2025. Que nosotros hasta no terminar la 3 y 4 no podemos poner 1 metro cúbico de concreto en la etapa 2. ¿Por qué razón? Porque encima de las unidades que en su momento se destruyeron, o sea, de la 5 a la 8, hicimos una plataforma de armado de las unidades 1 a la 4. Eso que ustedes ven ahí no es cualquier cosa, eso es ya la operación comercial continua de Hidroituango, es decir, inauguramos la central de generación de Hidroituango. En abril del 2018, la obstrucción de los túneles de desviación del río Cauca llevó a que la central enfrentara su peor momento, situación que generó temor en las poblaciones y desconfianza en el proyecto. Claro está, esto es un proyecto de todos nosotros, pero es un proyecto que venga a traer bienestar a la comunidad, pero a nuestro municipio lo ha traído perjuicio. Una comunidad que no puede estar de evacuación en evacuación todo el tiempo, consideran que el proyecto todavía no es seguro. La megaobra está ubicada en Ituango y Valle de Toledo y beneficia a 12 municipios del norte de Antioquia. Hoy estamos entregando los
los primeros 600 megavatios para que se pueda empezar la operación comercial. Son las 2 máquinas más grandes que tiene el país, máquinas de 300 megavatios de capacidad instalada, generando a 18 kilovoltios y equipos de muy buena calidad. Para el encendido seguro de Hidroituango fue necesaria la evacuación preventiva de más de 4.000 familias de los municipios de Ituango, Valdivia, Briceño y Cáceres. EPM recibirá 120.000 millones de pesos al mes cuando la generadora esté vendiendo la electricidad, dinero que se multiplicará cuando le aporte el 17% de energía al país en el 2025. Con más noticias del mundo. La ONG Gun Violence Archive estableció que más de 6.000 menores resultaron heridos o muertos por arma de fuego durante este año en Estados Unidos. La mayor cifra de crímenes contra esta población desde hace 8 años. Las masacres de Buffalo en Nueva York y Uvalde en Texas fueron las más mortíferas. A continuación, más noticias de hoy en el mundo. La medida que bloquea el ingreso de miles de migrantes a Estados Unidos, denominado Título 42, impuesta desde el 2020 en la era de pandemia por COVID-19, permanecerá vigente, según fallo de la Corte Suprema. 5 votos contra 4 aceptaron temporalmente el requerimiento de 19 estados para mantenerla con el fin de evitar un desbordamiento por la llegada de migrantes. El clima de tensión continúa en Asia. Taiwán comunicó su nueva estrategia de defensa en respuesta a la amenaza de China. Extenderá el servicio militar obligatorio a 1 año y no a 4 meses como funciona actualmente, mientras que Seúl se disculpó por no derribar los drones norcoreanos que cruzaron ayer la frontera y prometió defensa aérea más fuerte, sigilosa y de altísima tecnología para evitar hechos similares. Barricadas con camiones se acumulan en el norte de Kosovo, a pesar del llamado internacional para desmontarlas, como respuesta al despliegue de tropas serbias en estado de alerta muy cerca de la frontera que los separa como preparación para el combate. W Radio, noticias cada instante. Llegamos a oportunidades. Atentos porque hay becas de intercambio en Francia y aquí les contamos cómo aplicar. En oportunidades de intercambio en Francia, vaya a la página web.icetex.go.co. Seleccione la pestaña Becas Luego, Becas para Estudio en el Exterior y Becas Vigentes, donde encontrará la opción Asistentes de Español en Francia. Lea con atención la descripción y requisitos de la convocatoria, como tener entre 20 y 35 años, contar con un promedio de notas de 3.7 sobre 5, tener mínimo 1 año de experiencia laboral enseñando idiomas, entre otros. Atentos, porque recibirán un salario mensual de 880 euros durante los 7 meses del programa. Y mucho ojo, tiene plazo de aplicar hasta el 15 de febrero de 2023. Y muy importante, recuerde que si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Seguimos con más deporte, ahora hablamos de ciclismo porque Rigoberto Urán se está preparando para la próxima temporada 2023 y como es habitual con el humor del antioqueño, así lo contó en sus redes sociales. El tiempo pasa y se nos va la vida. Al ritmo de la música navideña, Rigo Urán demuestra que su preparación va a tope. Gran cantidad de vatios invertidos y velocidad en ascenso son la demostración de que hay Rigo para rato. Me como un buen desayuno y no hago más nada. Y no es solo con tropical, sino a ritmo de salsa. Él manifiesta que no hace más nada, pero bajo la lluvia es cuando se mide la disciplina. Sin importar el frío, Rigo va con todo a seguir cosechando éxitos en su carrera. Ah, pero eso sí, cuando le llegue el descanso, el hombre se va a gastar su plata en lo que se le dé la gana. Nos vamos para
Cali porque en la Feria de Cali hay espacio para todos. Y el turno es para la comunidad LGBTIQ+. A esta hora justamente están mostrando su gran talento musical y artístico y con ellos se encuentra Alejandro Muñoz. Alejandro, muy buenas noches. ¿Dónde se encuentra y qué es lo que está pasando? Mateo, televidentes, buenas noches. Pues ha sido un éxito la Feria de la Inclusión aquí en la sucursal del Cielo, en la versión número 65 de la Feria de Cali. Se espera que lleguen por lo menos 4.000 personas. Todavía tienen tiempo porque el show va hasta las 9 de la noche. Hace unos minutos terminaron de presentarse artistas de la Casa Houston y ahora lo hace en escena lo más bello, un artista trans del municipio de Buenaventura que se hace rap. Así se vive la Feria de Cali. En el Parque de las Banderas se reúnen los asistentes para disfrutar de una noche inolvidable. Los artistas pulen los detalles para sus presentaciones. Hacemos parte de un espectáculo que le vamos a hacer homenaje a nuestra gran artista Celia Cruz. Tenemos varios artistas puestos en escena, varios grupos que nos acompañarán en nuestro show espectáculo. Es como una unión de la comunidad trans y de la comunidad transformistas para mostrar que en esta comunidad LGTB somos un abanico grande. Cada presentación llenará de color de un espectáculo para compartir en familia. Maravilloso, espacios espectaculares para uno venir con la familia, con los más pequeños. Muy bueno. Es un evento de la inclusión, entonces me parece algo muy lindo. La programación se extenderá hasta el 30 de diciembre. Muchos eventos inician desde las 2 de la tarde. Oiga, qué envidia de todos los que están disfrutando y gozándose de esa Feria de Cali. Estoy de acuerdo, quisiera estar allá y después viene la de Manizales, ¿no? A mí me encantaría. Estamos en deuda con esa feria. Exactamente. A ustedes muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Si están en Cali, pues disfruten mucho de la feria. Nos vemos mañana al mediodía y a las 7 de la noche. Chao. Chao, chao. RTBC Noticias, emisión central.